Saludos, buenas. Vamos a hablar aquí sobre un resumen de la clase de filosofía que yo estuve la semana pasada. Recordemos que esta clase duran 4 horas. Son 2 horas de hablando sobre la filosofía y 2 horas de preguntas y respuestas. O sea que son como 4 horas y pico de clase. Aquí yo en estos videos yo estoy hablando lo más importante que yo pude lograr anotar. Y aquí se van a comentar en estos videos. Es como un pequeño resumen de lo que se dio. Pero estuvo todo muy interesante, muy buen y muy bien condensado. Se habló sobre el filósofo Sócrates, que fue uno de los filósofos más grandes de la filosofía, que dejó un gran legado. Después de él, la filosofía tuvo un gran boom en Oriente, todo Oriente, y en parte de Occidente también. Como dije, Sócrates cambió la filosofía como tal para defender lo que quería como verdad, porque tuvo un desenlace al final que lo acusaron de cosas que él no hizo y le dieron de baja. Pero aquí se recalcó sobre su vida y sobre cosas que él hizo. Por ejemplo, Sócrates no escribió su filosofía, no escribió nada. Todo lo que él hizo fue simplemente hablado o conversado. Lo que escribieron de él fueron sus amigos y allegados más próximos o gente que escuchó de sus hazañas filosóficas. Entonces, solo existe lo que los conocidos y amigos han hecho de él. Y entonces, ¿cómo se sabe que existió? Se sabe que existió porque mucha gente lo ha documentado en sus escritos y lo ha señalado. Mucha gente que aprendió de su intelecto, que lo traspasó a sus escrituras, y también muchas figuras a nombre de él hechas, muchas estatuas se encontraron a nombre de él, a nombre de Sócrates. Se trató de hecha con su figura, Sócrates, porque mucha gente después que se murió lo tenían en muy alta estima. Este fue el filósofo que dijo la famosa frase que muchos conocen, pero todavía no sepan de dónde viene, que yo solo sé que no sé nada. Esa es la famosa frase del filósofo, yo solo sé que no sé nada. Es su frase icónica que todo el mundo sabe, pero quizás muchos desconozcan de dónde viene. La hizo Sócrates. Yo solo sé que no sé nada, a pesar de que sabía mucho. Pero ese era su modo de vivir. Él vivía con esa frase, con yo solo sé que no sé nada, como voy a estar diciendo aquí. Con esta frase, con esa frase, él lo que quiere decir es que él solo sabe que no sabe nada, porque él siempre está dispuesto a aprender. Cuando él se acerca a alguien, él siempre trata de acercarse en ignorancia con lo que está conversando. Y en esa conversación, él la va incrementando y preguntando, mientras va preguntando sobre los temas que le interesan sobre la conversación. Siempre en ignorancia, y siempre el interlocutor es que sabe todas las respuestas. Y así él va agrandando sus conocimientos. Por eso es que él siempre cuando se acerca, por eso su gran frase filosófica es: yo solo sé que no sé nada, aunque sepa de lo que se está comunicando con el interlocutor, con el receptor con quien él está conversando. Eso lo sabe que no sabe nada. Y el otro le despeja todas las dudas que él tenga. Y así él va aumentando la conversación dependiendo del tema, dependiendo del punto que él quiera llegar. Él fue el inventor del gran método, el método socrático. El método socrático, que es un método, como acabo de decir, que es un método que se basa es un método de ideas, e interrogaciones y argumentos, como pongo en esta imagen. Es un método que tú te encuentras con otra persona, como se encuentra esta imagen, y los dos van a debatir un tema. Pero la idea es que uno de los dos no sabe la información. Hay una persona que sabe más que tú. Y la idea es tú preguntarle los puntos que a ti te interesan del tema, hasta que la persona llegue al punto de que no sabe. Y ahí se acaba la conversación. La idea es que tú no sabes y la otra persona sabe más que tú. Y tú le preguntas los temas que te interesan, o los temas que la persona ha abordado. Pero como, por ejemplo, si una persona te habla yo acabo de construir un cohete y lo acabo de lanzar a la luna, por ejemplo, y tú lo siendo la otra persona que no sabe nada. Oh, ¿y cómo lo desarrollaste? ¿Cómo lograste que el cohete fuera a la luna? Y el otro te empieza a explicar: no, porque uní esto con aquello y esto con aquello, y esto hace esto y esto hace aquello. Y el tipo te pregunta: oh, ¿y cómo puede ser que tú hayas conseguido esa información y has logrado hacerlo y que esto funcionara así, esto así? Y el otro te dice: no, porque eso fue así, esto fue así, esto fue así, esto fue así. Y después te le pregunta: oh, pero ¿y cómo tú calculaste que el cohete fuera a la luna y no se le acabara el combustible y no explotara en el aire? Y la otra persona, si la otra persona se queda en ignorancia y no sabe contestarte, es porque su capacidad de entendimiento llegó hasta ahí, llegó hasta hacer el cohete. Entonces se está haciendo como que sabe más y no sabe toda la información, porque no fue él solo que hizo el cohete. Pero muchas personas se creen en su ignorancia que lo saben todo.
Y así, este es un método socrático para averiguar si la persona de veras está diciendo la verdad y conoce todo el entendimiento de lo que predica que es la verdad o lo que creen que sucedió. Con el método socrático tú abordas a la persona para averiguar si son simplemente ignorantes. Sócrates pensaba, con este método, se cree que Sócrates lo inventó porque las personas ignorantes, mientras más ignorantes son, más sabias se creen y más se crecen entre sí. Mientras más ignorante es la persona, más crees que sabe. Y con este método socrático, tú puedes averiguar si una persona se está haciendo, es muy ignorante y simplemente se está alardeando de lo que cree. Porque muchas personas que son ignorantes dicen que son y no lo son. Con el método socrático, tú puedes dejarlo que ellos se explayen en lo que ellos saben y ir abordándolo con diferentes preguntas e interrogatorios respecto al tema que ellos dicen que saben que controlan al 100%, y ahí tú vas a saber si de veras ellos se controlan el tema o simplemente se lo están inventando o están diciendo cosas que escucharon en otro lugar y lo están simplemente repitiendo como loros. Es un tema ese es el método socrático que inventó Sócrates. También Sócrates se decía que él se atribuía que él tenía un daemonium adentro. Un daemonium para él es como se traducía como una intuición. Pero en ese tiempo la intuición no existía. Es como una figurita o algo dentro de él que le decía, no hagas esto, haz esto, algo así o algo así. Es como la intuición. Cuando tú vas a hacer algo y la intuición te dice a ti mismo, no lo hagas porque no va a funcionar. Porque ya tú has calculado las cosas y de acuerdo a tus cálculos mentales que tú has hecho, la intuición te dice que no lo hagas porque no va a funcionar. La intuición, recordemos que en ese tiempo no existía y Aristóteles asociaba esa intuición a un daemonium, a una figurita, a un semidios que se encontraba dentro de su cabeza y le decía qué tiene que hacer y qué no hacer. Un ejemplo de un daemonium es que tú estás en un bar y pides una cerveza y te lo estás bebiendo tranquilamente la cerveza. Después pides otra cerveza y te la estás bebiendo tranquilamente. Después pides una tercera cerveza y te la estás bebiendo tranquilamente. Cuando pides la cuarta cerveza, tu instinto, tu intuición te dice, concha, si me bebo una quinta cerveza me voy a emborrachar. Entonces ese es el daemonium que Sócrates atribuía a que lo alentaba siempre a hacer lo correcto. El demonio siempre le atribuía a hacer lo correcto. Otro ejemplo sería, si estás con una chica, por ejemplo, y la chica te gusta sexualmente, y sabes que las cosas pueden ir a mayor si tú le dices a la chica, pero tu intuición te dice, tú tienes una pareja ya, una pareja estable, y no tienes que hacer esto. Si haces esto, te vas a encontrar problemas con tu pareja estable. Te lo dice tu intuición. Entonces tú procedes a escuchar tu intuición. La vida de Sócrates era escuchar a su intuición. Él no hacía nada que su intuición no le dijera que lo hiciera. Esa es la vida de Sócrates, escuchar a su intuición. Por eso él llegó a ampliar tanto conocimiento. Él no hacía nada que su intuición no le dijera que no. O sea que todo lo que él aprendía, conversando, hablando y estudiando, todo se basaba en su conocimiento. Todo lo que hacía era una respuesta a su conocimiento. Y esa era su intención que le avisaba. Es como, por ejemplo, que tú aprendas a, que tú aprendas a multiplicar, por ejemplo. Sabes multiplicar, multiplica esto por esto y por aquello. Entonces, si alguien te da un valor, ya tú sabes multiplicarlo. Tu intuición te dice mentalmente cuánto es ese valor. Algo que tú no harías si tú no has practicado cómo se multiplica. Entonces, la intuición te dice cuánto es ese valor ya, porque ya tú sabes cuánto, ya tú has practicado eso. Entonces, Sócrates se llevaba siempre de su intuición. Nunca se dejaba llevar por la especulación o por su ignorancia. Si él tenía ignorancia en algo, él simplemente decía, yo solo sé que no sé nada. O sea, no sé esa información y dejo de conversar. Sócrates también conversó con muchos jóvenes al respecto de sus acciones que tomaban. Sócrates iba por todas partes y conversaba con muchos jóvenes de sus acciones y lo intentaba educar respecto a los temas que tomaban y les ayudaba a ser más crítico en todos sus actos. Y poco a poco se fue ganando con eso una fama muy grande y a la vez un odio muy grande. Porque recuérdense que había mucha gente que controlaba en base a la ignorancia. Y el pueblo, y mucha gente que controlaban a base de tener más poder o más poder económico o más influencia, no querían que a los que no podía, los que eran más ignorantes, no querían que pensaran por sí mismos.
Y Sócrates iba con todas esas personas y le iba haciendo abrir su intuición, abrir su mente para que pensaran más racionalmente y no se dejaban llevar simplemente por los placeres o la vida cotidiana. Y así Sócrates se fue poco a poco ganando un nombre en toda Atenas y a la vez que se fue ganando un odio en toda Atenas, dependiendo de dónde iban. Luego hubo un tiempo, hubo una persona que fue donde el oráculo de... Después hubo una persona que fue donde el oráculo de Delfos, de Delphi, y le preguntó quién era la persona más inteligente de Atenas. Y el oráculo de Delphi dijo que era Sócrates. Y Sócrates no se lo podía creer. Sócrates no se lo podía creer porque en ese tiempo Atenas era la ciudad más poblada, era la ciudad más poblada del mundo. Y tenía más de 1 millón de personas. Y Sócrates no se podía creer que era la persona más inteligente de ese país. Y Sócrates se fue a buscar a las personas que eran más sabias que él por toda la ciudad de Atenas. Sócrates habló con poetas, artistas, políticos y músicos. Pero tuvo una gran desilusión porque estas personas, a pesar de conocer su oficio, eran ignorantes del mismo oficio que realizaban. Por ejemplo, los poetas, los artistas, los músicos y los políticos usaban el sentido de engañar y estimular con retóricas y bonitas palabras. No usaban el logos, o sea, no usaban la razón. Solo, solo lo, solo te amarraban con un contexto bonito para convencerte. Su conclusión al respecto fue de todo esto, que él no era el más sabio de Atenas, por no saber más que todo. O sea, cuando él iba a hablar con políticos, con poetas, con artistas, con cantantes, ellos conocían su oficio, sabían hacer su oficio, pero no sabían más allá de su oficio. Simplemente se desenvolvían en su tarea, conocían cómo la tarea funcionaba, pero más allá de su razón del oficio, no sabían, no habían escudriñado acerca del oficio en sí. Y cuando Sócrates empezó a hablar con todas esas personas, ellos eran ignorantes dentro de su oficio y fuera de su oficio. O sea, todas esas personas simplemente aprendieron un estilo de campo, como puede ser artista, ser músico, ser político, un estilo ya bien representado, escrito y documentado, pero ya más del estilo en sí, más de la profundidad del estilo, no sabían. Y Sócrates les hizo saber que eran ignorantes respecto a ese estilo, simplemente habían copiado y replicado estilos y así se proclamaban ser los mejores del mundo, simplemente porque así tenían estilos que habían copiado de otros. Y Sócrates los veía todos como ignorantes. Entonces Sócrates, después de ir a donde todas las personas que él creía que eran los más sabios, se dio cuenta de que todos eran ignorantes. Pero Sócrates llegó a la conclusión de que él no era el más sabio de todos. Él simplemente, el oráculo había descrito que era el más sabio de todos simplemente porque, porque él eh, en su saber también se creía ignorante. O sea, él era ignorante dentro de su sabiduría y las otras personas no se creían ignorantes, se creían que lo sabían todo. Y dentro de su sabiduría, dentro de la creencia de Sócrates, él no era ignorante. Sócrates era un sabio que él se conocía, él conocía sus limitaciones. Entonces, como su gran frase, yo solo sé que no sé nada. Él conocía sus limitaciones y no se ponía por encima de otros cuando él no conocía lo que no sabía, como así hacen los ignorantes. Entonces, por eso él era el más sabio de Atenas, el más inteligente. Porque él lo que sabía, lo sabía, y lo que no sabía, no lo sabía. No podía hacer más nada. Como dije en una frase anterior, lo que entendí, lo entendí. Y lo que no entendí, también estuvo bien, porque no lo pude entender. Esa es una frase que se le ata a Sócrates. Sócrates, con los enemigos que tuvo, se le adjudicó que él estaba envenenando los corazones y las mentes del pueblo joven, porque el pueblo joven estaba haciendo preguntas que no debía hacer. Y también se le adjudicaba que el daemonium era un dios. Sócrates decía que su daemonium era un dios que le hablaba internamente. Y la gente no aceptaba esto. Entonces Sócrates se fue a un juicio porque estaba envenenando la mente de los jóvenes, porque la estaba abriendo, le estaba abriendo su intuición para que indagaran en lo que estaban haciendo y preguntaran más antes de hacer las cosas. Y también le decían que él no creía en los dioses y que tenía un dios personal y que eso no podía hacer. Y en un juicio lo declararon culpable y le dieron 3 opciones en ese juicio.
le dijeron en ese juicio, o te vas al exilio, o eso haces, te vas fuera de Atenas, te vas al exilio, o no dejas de hablar filosofía y te mantienes en Atenas, o sea, no vuelves a hacer filosofía nunca más, pero te mantienes en Atenas, o te damos la muerte. Y Sócrates su intuición le dijo, no, no al exilio y no volver a filosofar, porque lo que Sócrates amaba era la filosofía, era indagar, era aprender. Sócrates nunca hizo nada malo, simplemente estaba aprendiendo conocimiento y intentaba que los jóvenes de Atenas maduraran conscientemente e intelectualmente. Entonces Sócrates, como no podía irse al exilio, porque él amaba Atenas, él vivía ahí, él creció ahí, tenía familia y tenía esposa en Atenas, no podía irse. Y tampoco no podía dejar lo que él más le gustaba, que era hacer filosofía, estudiar, aprender e indagar y seguir aprendiendo. No podía dejar de hacer eso. Entonces él eligió la muerte, eligió morirse con la cicuta. Pero Sócrates, antes de morirse, dijo, si la muerte es dormir, si ese es el caso, entonces morir sería una ventaja. O sea, como la muerte es desconocida para todos, y si la muerte es morir, y si la muerte es dormir, entonces sería una ventaja, porque cuando él duerme es que tiene los mejores sueños y las mejores ideas. Entonces, si la muerte es un sueño eterno, entonces la muerte es una ventaja. Y así se tomó el veneno y se envenenó a razón de que lo dejaron culpable sin ser culpable, simplemente por el odio de unos cuantos que lo encontraron culpable, pero era totalmente inocente. Luego se habló de que Nietzsche bueno, también se comentó una alternativa del método socrático que puede ser el método científico. El método científico es una alternativa del método socrático. Lo único que la diferencia es que tú elaboras una hipótesis y detallas todo de cómo funciona y cómo opera todo en base a la lógica. Y a diferencia del método socrático, que es buscar las verdades del otro, partiendo de que no sabes nada, el método científico, te vas haciendo la pregunta en base a lógica, está funcionando esto, está funcionando aquello, y en base a lógica, hasta que se pruebe que te funciona y que otra persona puede utilizarlo. Es una diferencia, ese es otro método del método científico, de probar una hipótesis. También Nietzsche, se habló de Nietzsche. Nietzsche no le gustaba mucho Sócrates, porque Sócrates validaba todo con la lógica, todo con la lógica, todo tenía que ser lógica y todo tenía que ser probable. Todo tenía que ser probable con Sócrates. Entonces Sócrates avivó las llamas para que la lógica se expandiera en todo el mundo, al igual que Platón y Aristóteles. Entonces dice Nietzsche que el ser humano también necesita algo de mentira para sobrevivir, porque si todo es lógica y calculable, se pierde el soñar y se pierde la inspiración de lo que tú no ves o lo que no entiendes. Entonces, si todo es lógica, todo es razón, todo es raciocinio, tú vas a descartar todo lo que es un sueño, todo lo que te inspira, porque no tiene sentido nada de eso. Y Nietzsche lo criticaba a Sócrates por esto y su linaje que vinieron después, que fueron Platón y Aristóteles. Ahí voy a aplicar mi punto de vista de lo que es el daemonium en sentido de la neurociencia. Por ejemplo, en neurociencia tenemos aquí, como se puede ver aquí en este apartado de dos colores, que es la corteza cingulada anterior. La corteza cingulada anterior es un mecanismo que puede ser que es como un vínculo, que es una empatía, que puede ser como un tipo de empatía. Por ejemplo, cuando tú estás conversando con alguien y tú le vas a decir cosas a ese alguien de alguna trama o suceso que haya sucedido, el cerebro busca esos acontecimientos dentro de tu hipocampo y lo valida dentro de tu hipocampo. Si está correcto, lo sube arriba por la corteza y la corteza lo valida y pasa a tu corteza prefrontal cognitiva y lo valida. Y tú lo sigues conversando y conversando y diciendo, por ejemplo, ayer estaba con Susana, me encontré con ella y llegó un carro y se la llevó y se armó un tiroteo. Y todo eso es comprobado por Tipocampo. Tipocampo es donde está la memoria, donde están tus recuerdos. Y todo eso tiene que ser en raciocinio a lo que está en tu hipocampo. Y subir por la corteza que lo valida que es correcto y lo lleva a tu corteza que forma las razones lógicas de acuerdo a tu memoria. Y si tú estás diciendo la verdad, tú no la guías, no te paras, no piensas cuando estás conversando.
Entonces, la corteza cingulada, por ejemplo, si tú estás diciendo una mentira, tú estás diciendo una mentira, por ejemplo, yo ayer me encontré con el dueño de Apple, por ejemplo. Yo ayer me encontré con el dueño de Apple y me firmó un libro. Cuando tú estés diciendo esa información, como esa información no se encuentra dentro de tu hipocampo, dentro de tu memoria, tú puedes decir, tú te paras y piensas para que esa persona se sienta contenta o algo. Tú te paras, tú dices, yo ayer me encontré con el dueño de Apple y me firmó, y tú piensas, pues, y me firmó este libro. Tú estás, en el momento, tú estás cuadrando tu corteza, cuadrándola con tu memoria. Entonces, con tu corteza singular anterior cuadra que eso no se encuentra allí. Entonces, hay un delay. Entonces, tú estás elaborando un nuevo recuerdo para decirlo lógicamente. Ese es el proceso de corteza. Obvio que la corteza también se puede amañar. Mientras más tú mientes, menos vas a ver un delay. Pero lo normal es que ocurra un delay entre el pensamiento y lo que tú vas a decir. Si una persona miente muy poco, ocurre un delay en su pensamiento. Entonces, se puede decir que Sócrates nunca mintió, porque siempre se dejaba llevar de ese lapsus de pensamiento entre su memoria y su corteza singular anterior. O sea, si lo que él sabía no se encontraba dentro de su memoria, entonces su corteza singular anterior no lo dejaba pasar. Entonces él se callaba o se callaba, interiorizaba y pensaba, no, eso no se encuentra allí, no hago esto. No, eso no se encuentra allí, tampoco hago esto. Ah, esto sí, porque lo dejaba pasar la corteza singular anterior. La corteza singular anterior se puede decir que es como la empatía con otros. Y la empatía con otros quiere que tú digas la verdad siempre. También, esto se podría explicar también con otra cosa, con el locus coeruleus. El locus coeruleus es otra ventaja del ser humano. El locus coeruleus es el instinto. Y este funciona por debajo de la inconsciencia. Por debajo de la inconsciencia. Por ejemplo, cuando ya tú estás estudiando o tienes mucho conocimiento dentro de tu cabeza, el locus coeruleus es como una especie de instinto. Y como los instintos trabajan dentro de la inconsciencia, mediante todo tu conocimiento y todo lo que tú tienes, la procesan y le mandan como un feedback, como se puede ver aquí, le mandan un feedback a tu neurocórtex, a tu cerebro, de sensaciones placenteras para que tú recuerdes lo que se encuentra dentro de tu memoria. Es un instinto que se va mejorando y mejorando mientras más tú estudias y entiendes las cosas que te rodean. Es una especie de instinto o raciocinio instinto. Pero no sé si él tendría esto 24/7 funcionándole, porque el instinto no siempre funciona cada vez que tú lo quieres. Porque a veces, para que el instinto funcione, tienen que darse algunas razones lógicas externas a ti para que el instinto funcione. Como por ejemplo, en el video que yo conté, las personas, por ejemplo, que quieren comprar sus artículos, ellos piensan, bueno, yo quiero comprar este otro artículo y este otro artículo. Razonaron lo que querían comprar con una razón lógica. Ya saben lo que quieren hacer y lo que van a hacer con esos artículos. Entonces, ellos se van a la tienda a comprar. Cuando ellos están comprando y piden sus artículos, que van a caja a pagar, se detienen porque van a hacer el efecto de pagar y ya van a completar la transacción. El instinto le dice a ellos, cónchale, piensa, si tú haces esto, lo haces con aquello, no tienes que poner esto. O si compras aquello que te mencionaron, no tienes que hacer esto. Entonces el instinto lo detiene. Pero el instinto lo detuvo porque hubo una condición lógica natural externa que se dio, que fue el llegar a la caja. Y el instinto te dice, porque el instinto está conectada con el inconsciente, y el inconsciente procesa las cosas más rápida que el consciente. Y el instinto te avisa que estás haciendo mal algo o que lo puedes optimizar y tu realidad cambia a lo que el instinto te dice. O sea, no sé si, yo creo que es complicado que Sócrates andara con ese instinto 24/7 funcionándole. Más yo creo que él andaba con la corteza singular anterior. Porque es más fácil andar con la corteza singular anterior encendida 24/7 porque es la empatía. Digamos que si una persona es empática, una persona puede ser empática 24/7 y nunca decir mentira. Y simplemente decir todo lo que tiene en su memoria y su recuerdo y todo lo que ha aprendido. Y como no sabe lo que está hablando, simplemente se detiene y sigue su camino. Pero para el instinto sería más complicado, porque es un procesamiento de todas tus ideas y vivencias, pero el instinto no. Eso es lo que yo creo, que ese era el demonio que Sócrates tenía. Que puede ser uno de estos dos, la corriente singular anterior, que es
que es la empatía, o el locus coeruleus, que es realmente el instinto. Pero el profesor dice que realmente era el instinto que él tenía, el instinto. Entonces sería el locus coeruleus, pero en ese instinto siempre funciona. Recordemos que ustedes vieron, por ejemplo, Doctor House. Doctor House a veces no le llegaban las respuestas que él quería y él se desplazaba para la calle, por los dormitorios, por los dormitorios del hospital, contrataba chicas, contrataba triple, para que la idea que él quería le llegara, porque no siempre, aunque tiene tanto conocimiento en su cerebro, no la idea no le llegaba, la idea para solucionar el problema médico no le llegaba siempre. Y él tenía que hacer muchas cosas lógicas o irracionales para que ese instinto se activara y le llegara a la conciencia y le dijera lo que él tiene que hacer. Por eso digo que el instinto requiere de una razón lógica externa o racional o irracional para que se active. Sería complicado que Sócrates andara con instinto 24/7 funcionándole. Pero bueno, yo lo dejo ahí. También hubo una reflexión final que fue esta. Como se dice que Sócrates era una persona fea estéticamente en comparación a los demás personas de Grecia. Era una persona bajita, gordita y buchúa y con rasgos feos en la cara. Llega esta reflexión. La belleza aspira a los sentidos y la fealdad aspira a la razón. Como vemos siempre, la belleza siempre aspira a los sentidos, o sea, a tu olfato, a tu olor, a tu gusto, a tus sentimientos, a tus emociones. Y es un proceso irracional. Tú lo haces irracionalmente. Te dejas llevar por ello. O sea, mientras más ignorante tú eres, más te dejas llevar de esas emociones. Pero la fealdad aspira a la razón, a detenerte, a pensar. Un gran pensamiento. Y en otro libro, yo me leí un libro de la música y cómo funcionan con las hormonas. Decía que todo lo que no es armonía, ¿cómo es que decía? Que todo lo feo es porque no ha conseguido su armonía. O sea, todo lo feo es porque no ha conseguido su armonía. En el sentido de que no ha logrado encontrarse a sí mismo o ha logrado destacarse. Para que otros comprueben que no es feo, sino que es bonito. O sea, que el sentido musical, que lo feo es lo que no ha encontrado tener armonía. Como por ejemplo, tenemos una semilla, eso no sirve para nada, la semilla es fea, no hace nada, la podemos botar, romper o tirarla por ahí. Pero si agarramos la semilla y la sembramos, le encontramos su belleza y va a crecer un árbol. La belleza de la semilla era el árbol que dio fruto. Eso sería un ejemplo. O sea, la belleza es un proceso inminente de encontrar una armonía. Hasta aquí fue la clase de la semana pasada. Vamos a ver el siguiente video que va a ser el miércoles que viene.